Un placer estar con ustedes. Gracias por aceptar esta invitación de Primero Bucaramanga, un espacio en el que, como ya lo hemos venido anunciando, estamos decididos a discutir temas de ciudad, temas de país, y en esta oportunidad, como médico, no podía dejar de lado un tema que me apasiona, que es todo lo relacionado con el sistema y con el sector salud. Hoy tengo dos invitados de lujo, ya también los había anunciado, la doctora Paula Frías, el doctor Pablo Miranda, dos colegas que han estado inmersos en esta realidad del sistema de salud, ambos expertos desde diferentes líneas, pero vinculados con la parte clínica, están inmersos dentro del sistema de salud y hoy queremos tener una conversación con ellos de dos temas generales. Uno relacionado con el impacto de una potencial reforma a la salud en los términos como se ha presentado por parte del gobierno y el impacto que puede tener en Bucaramanga, y dos, las redes integrales e integradas de salud en Bucaramanga, es decir, una pequeña radiografía de ellos que están en la prestación del servicio en relación con los posibles impactos, pero también con la situación actual del sistema en Bucaramanga. Así que, pues bienvenidos Paulo y Paula. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, nos encanta compartir y así es, tenemos una larga experiencia desde varios sectores, desde varios medios en el ambiente de la salud, la cual queremos compartir con todos ustedes. Gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un espacio de conocimiento, es un espacio de una charla sobre unos temas de interés, principalmente del área de la salud, y es importante que la gente conozca cuál es ese panorama que se nos avecina, cuál es la radiografía actual de lo que se está manejando y qué podemos esperar con todos estos cambios que a más de uno tiene como algo inquietos. Y es muy controversial, Pablo, porque lo hablábamos ahorita antes de iniciar, las tensiones políticas que hay alrededor de la reforma a veces quitan el foco sobre la prestación y sobre la calidad de los servicios. Entonces, esas grandes discusiones del Congreso, esas grandes discusiones entre ministros y congresistas dejan de lado e invisibilizan la realidad de muchos usuarios y de muchos prestadores, tanto pacientes como prestadores de servicios, que en medio de esa discusión siguen viviendo el día a día de las complejidades del sistema. Entonces, bueno, con estos dos invitados uno no sabe por dónde arrancar, si arrancar hablando con Pablo o arrancar con Paula. Me gustaría de pronto, Pablo, arrancar contigo hablando un poco de la propuesta de reforma. ¿Tú crees que es una reforma marcada por un tema ideológico o es una reforma que tiene una orientación técnica? Perdón la pregunta así como tan escueta. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que la reforma la plantea es el gobierno de turno, ¿sí? Ahí como que comienza a politizarse un poco el tema en que, bueno, es una idea con la que viene el gobierno actual, que quiere cambiar totalmente el panorama que se ha venido manejando, que se ha venido tratando previamente o que habían propuesto gobiernos anteriores. Desde el punto de vista de que si lo plantea de forma política, hay ciertos inconvenientes que se van a presentar, que yo creo que los tocaremos más adelante, pero lo más importante es ver si realmente es una reforma que resuelve los problemas o las inquietudes que tiene el actual sistema o la problemática que vive en el día a día la persona del común, la persona de los diferentes territorios, la persona que está en esos municipios aledaños donde el acceso a los diferentes sistemas o servicios de salud es algo limitada. Entonces, si bien el Estado es el que debe garantizar todo eso, el gobierno de turno siento que tiende a orientar hacia sus necesidades lo que considera debe plasmar, que son las necesidades reales del Estado. Sobre eso, Pablo, hablábamos antes de iniciar que cuando se plantea la reforma, algunos piensan que la reforma está fundamentada más en una concepción ideológica de lo que significa, por ejemplo, el manejo de recursos públicos por parte de privados, que es como una posición ideológica del actual gobierno en donde hay una oposición franca a que dineros públicos sean manejados por privados, pero eso contrasta además con el inconformismo latente que existe sobre la calidad y acceso a los servicios de salud. Entonces el gobierno lo que dice es, como la calidad de los servicios de salud no es buena, entonces hagamos una reforma para que el manejo de los recursos públicos no lo hagan privados, sino los públicos, y se supone que con eso va a mejorar el sistema. La pregunta es, ¿mejoraría el sistema
estatizando, centralizando todo el flujo de recursos y el manejo del sistema por parte del Estado? ¿O tú crees que eso sería un error? Pues yo creo que la capacidad técnico-administrativa que manejan las entidades que coordinarían todo el flujo de los recursos no la tienen. ¿Sí? Actualmente se habla en la reforma de que el ADRE será el todopoderoso de los recursos en la salud, y yo creo que ahí van a haber varios vacíos. Si bien en el momento los que han ido manejando los recursos del sistema son en cierta parte el ADRES, que hacen unos pagos a las EAPBs o a sus respectivas EPS para gestionar el riesgo, para gestionar los recursos. Creo que centralizar todo en una entidad que pueda manejar todo ese poder o esos recursos, no creo que sea la mejor opción, no creo que tengan la capacidad para lograrlo hacer. Podría colapsar, ¿no? Podría colapsar el sistema, ¿no? En el flujo de recursos. ¿Quién haría la auditoría concurrente? ¿Quién haría la auditoría que se plantea parcialmente es por parte de las EPS, lo que vendrían a modificar sus funciones, a auditar todo ese flujo de recursos, a auditar cómo se presta el servicio, cómo se están atendiendo, cómo se está haciendo el aseguramiento, ¿sí? Que serían como las nuevas funciones que vendrían a cumplir las EPS, que si bien dicen sí, las EPS no van a desaparecer, pero sí van a modificar todas sus labores, las cuales han venido desempeñando, aprendiendo, especializando y perfeccionando a lo largo del tiempo. Ahora, una palabra muy importante, la estatización. ¿Sí? Esa palabra es muy grande. En el momento que uno dice, bueno, yo no quiero estatizar, y es lo que ha dicho el gobierno en diferentes momentos, esto no se va a estatizar, lo han debatido en Cámara de Representantes, lo han debatido en el Senado diciendo acá en ningún momento se va a estatizar, pero si bien sabemos que en los diferentes momentos o en los diferentes escalones de la reforma, como se plantea la reforma a la salud, todo va a ser estatizado. ¿Sí? Van a llenarse de puestos burocráticos, van a haber más política en el sistema, y eso yo creo que lo que va a generar es que le genere pues un mayor inconveniente al momento de la prestación del servicio, dado que vamos a necesitar más favorcitos del político, del amigo, para poder acceder a ciertos servicios. Tu tesis es que la concentración en el manejo de los recursos y esa concentración burocrática sería un mecanismo para perpetuarse en el poder. Sí, si bien no solo pues en el momento estamos hablando que el gobierno Petro está en su poder o en su momento, eso le puede pasar a cualquier gobierno, ¿sí? No es porque sea el gobierno actual, sino cualquiera que hubiera planteado en este momento estatizar de esa manera el sistema de salud, tiene unas implicaciones, con el fin de muy probablemente tratar de perpetuarse en el poder. Si bien sabemos que debemos ir ganando puntos, debemos ir haciendo trabajo en los diferentes sectores de la economía, en los diferentes sectores del país, la salud es un sector bastante importante, bastante sensible, pero jugamos es con la salud de las personas. Claro. Para este bloque la última pregunta tiene un sentido, y es que como nos ven muchas personas de diferente postura ideológica, de hecho tenemos colegas que están a favor de la reforma, otros que están en contra, como es lógico, este podcast no tiene un propósito político de sesgo, sino de discusión y debate abierto. Hay muchos colegas que plantean que sí se necesita la reforma. Total. Es decir, el sistema, como todo sistema, requiere ajustes. Los otros colegas dicen sí se requieren los ajustes, pero no los ajustes que está proponiendo el gobierno, porque de fondo puede crear más problemas que beneficios. Como te dije, la última pregunta para este bloque contigo. ¿Estás de acuerdo en que se necesita una reforma al sistema? Sí estoy de acuerdo que se necesita una reforma, no estoy de acuerdo en la reforma planteada. Sí, si bien al momento de revisar tenemos unos diferentes pilares, en los pilares encontramos los determinantes sociales, encontramos la formalización del trabajador en el sector salud, que me parece un tema muy importante. Ya es hora que tengamos un trabajo digno, de que tengamos una formalización laboral en el sector salud, diferente a otros sectores que nos llevan mucho camino, años, sí, claro. Pero aparecen esos problemitas que uno dice, bueno, y si yo voy a intervenir en los determinantes sociales, pero bueno, mi reforma no habla realmente desde el ámbito de la salud pública de cómo voy a intervenir en esos determinantes sociales, ¿sí? Yo voy a modificar el sistema de salud, pero ¿cómo voy a impactar en los determinantes de agua potable, vivienda digna, escolaridad y demás determinantes que influyen en el desenlace o en los resultados finales de la salud? Sí, entonces
Yo sí considero que se necesita una reforma, necesitamos concertarla desde los diferentes puestos, desde los diferentes sectores y desde las diferentes bancadas, necesitamos concertar realmente una reforma que nos pueda llevar y avanzar en la prestación del servicio. Me parece importante la atención primaria en salud. Estoy completamente de acuerdo que debemos reforzar la atención primaria en salud. Actualmente nosotros estamos enfocados en tratar enfermedades, sabiendo que deberíamos enfocarnos es en prevenir esas enfermedades, impactando tempranamente, sí. A pesar de que vamos a necesitar una inversión bastante grande para reforzar la atención primaria en salud, sabemos que en el largo plazo va a ser un ahorro en tratar de esas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad y demás, que nos van a disminuir costos en el sistema. Reduce la carga. Pero bueno, vamos a pasar con Paula porque si no, Pablo aquí nos tiene todo el video podcast, ¿no? Le apasiona la reforma. Y eso que no hemos hablado, que es para el segundo bloque, de un tema clave que es el ajuste a la unidad de pago por capitación, a la UPC. Las EPS dicen que no les alcanza el dinero y que hay un mal cálculo de la UPC y que eso es lo que está desfinanciando el sistema y la está poniendo en crisis. Pero ya hablaremos de esa controversia que hay entre la tesis de las aseguradoras versus los opositores que dicen que esos costos se han generado en virtud de que ellos no han hecho atención primaria. Entonces están sufriendo las consecuencias de ciertos desmanes en inversiones que han hecho. Entonces ya tendremos para que te prepares, tendremos tiempo, Pablo, para el siguiente bloque. Se porque pueden dar cuenta que estamos como, mejor dicho, como la cabeza y el corazón. Él es netamente arriba, o sea, imagina todo, dimensiona, estrategia, y aquí hasta la parte operativa. Ahora vamos a la dura realidad del sistema. Bueno, entremos en materia, Paula. Tú estás en la prestación, tú actualmente estás dirigiendo una institución prestadora de servicios de salud. El sistema colombiano tiene muchos actores, pero hay dos clave que son el asegurador, el prestador, y ese balance, ese delgado equilibrio entre uno y otro determina la calidad de los servicios, el acceso a muchos factores. Desde la perspectiva del prestador, yo quisiera que tú me dijeras, en Colombia, ¿cómo ves el rol del prestador? ¿Cuál es el rol del prestador hoy en Colombia? Bueno, para dar como un amplio conocimiento, porque sé que nos miran de diferentes sectores, quiero contarles que las instituciones prestadoras de salud tenemos como el gran objetivo llegarle a los pacientes para brindarles una atención de calidad oportuna, garantizándole todos los servicios a los pacientes. En este momento estamos trabajando en algo que se llama red de atención integral o integradas para darle, como tal lo dice la palabra, integralidad a los pacientes. En este momento lo hablo desde mi experiencia, digamos que tener una IPS conlleva que nosotros tengamos que cumplir con estándares de calidad, tener el tema de la habilitación, y nos hemos visto afectados en cierta parte por el tema de las EPS, que son los que finalmente pues nos pagan estos costos que nos generan los pacientes para darles un beneficio que finalmente es la salud, porque muchas veces no tenemos giros a tiempo y nosotros como prestadores debemos garantizar a nuestros colaboradores pues su salario, sus honorarios y absolutamente todo lo demás. Y nos hemos visto demasiado golpeados por el tema de que muchas veces no se gira a tiempo, no gira el 100% del recurso destinado, no se cumplen los temas contractuales de contratación, pero siento que el papel más importante del sistema y el contacto directo con el paciente lo tenemos nosotros como prestadores. O sea, el sistema de salud se soporta sobre los hombros de los Exacto, prestadores, sí, señor, y ustedes están directamente en la prestación. Cuando anunciamos el video podcast hablábamos de los prestadores y de las redes integrales e integradas. Eso suena muy sofisticado, pero yo quisiera que tú nos explicaras un poco cómo, al ser prestadora, cómo estás tú inmersa en esas redes integrales y esas redes integradas. ¿Qué significa eso? Bueno, como ustedes muy bien saben, tenemos y manejamos en nuestro departamento, hablo de Santander, varios niveles de complejidad. Tenemos baja, mediana y alta complejidad, y la idea de esta articulación es que nosotros podamos garantizar una atención digna, que sea totalmente integral, donde no perdamos la percepción de la continuidad del tratamiento del paciente, ¿sí? Que nos articulemos como redes completas en atención, brindando toda la integralidad, oportunidad y calidad de los pacientes. Entonces pongo pues acá el ejemplo de lo que estamos manejando. Actualmente manejamos un modelo de ortopedia con una EPS donde garantizamos la atención inicial de urgencias, el paciente se opera, el paciente se rehabilita, se le entrega su medicamento y finalmente el paciente tiene una recuperación rápida, y esa recuperación no es tórpida porque no se le entregó el medicamento, porque no le autorizaron las terapias. Entonces lo que queremos básicamente es poder dar la integralidad
que requieren Perfecto. finalmente los pacientes. Para Disculpa esta que te manera, interrumpa señor. ahí. Entonces está claro desde la perspectiva del prestador que al ser integral lo que buscan es que el paciente no esté fragmentado, sino que Perfecto, tenga exacto. la capacidad resolutiva para recuperar o restablecer la situación de salud Exacto. deseable, ¿cierto? Esa es la idea y eso es lo que estamos migrando porque no podemos seguir con el tema de que, un ejemplo, damos egreso a un paciente para manejo domiciliario y resulta y pasa que el prestador de la EPS no entrega el medicamento. ¿Cuánto tiempo me va a durar ese paciente esperando el medicamento para yo poderlo trasladar? ¿Sí? Claro. O pacientes que operamos y requieren rehabilitación con fisioterapia, ¿cuánto tiempo no se demora la EPS o de pronto el prestador en poder ubicar a ese paciente para iniciar sus sesiones? Eso digamos que alarga un poco el proceso de recuperación del paciente. Entonces la idea es que cada vez seamos más integrales. Muy interesante porque esa integralidad se vea además complementada, si me permiten ahorita la redundancia, con el planteamiento de las redes integradas, es decir, cómo tenemos prestadores primarios y prestadores complementarios, ¿no? Un poco lo que decías al principio, tenemos primero, segundo y tercer Bajas nivel. sí, niveles de Tenemos complejidad. complejidades diferentes que buscan es garantizar esa atención dependiendo de la complejidad de los casos. Pero en medio de esa maraña, pues, Paula, de conceptos que ya se van dilucidando, ¿tú cómo ves hoy de cara a la reforma a las IPS en su relación con las EPS? Porque algunos dicen, bueno, quienes más se verían beneficiados de la reforma, de una potencial reforma a la salud, son los prestadores, teniendo en cuenta que los aseguradores no pagan a tiempo, restringen, glosan pagos, tienen ahí unos mecanismos de contratación leoninos, bueno, en fin, hay muchas quejas alrededor de la relación entre las EPS y las IPS. ¿Es cierto que esa relación puede llegar a ser muy compleja y difícil? Pues la verdad yo sí veo que ya terminamos el problema de lo que estamos sufriendo los prestadores y como tú dices, nosotros deberíamos estar del lado de que se dé un cambio, pero como lo hablábamos en algún momento, el tema de los recursos pienso que debería estar vigilado más que todo por una superintendencia que maneje recursos financieramente, porque finalmente nosotros somos los que requerimos urgente un pago, seguir asegurando nuestro colchón y nuestro flujo de recursos. Entonces, básicamente yo sí pienso que es muy sano que se plantee un tema más que todo de manejo directo de recursos para todos nosotros los prestadores. Bien, entonces, en efecto, sí hay unas dificultades en el flujo de recursos y eso implicaría, más allá de acabar las EPS o modificar sus competencias, encontrar una instancia que garantice ese flujo de recursos. Creo que lo hablábamos. Yo pienso que las EPS, digamos, tienen una gran fortaleza y es su experiencia en temas de contratación para su red, ¿sí? De pronto que el gobierno y el Estado no está muy preparado directamente porque ese trabajo lo ha venido haciendo como tal, el tema de gestión de riesgo, el tema de muchas otras fortalezas que tienen las EPS, pero acá pienso que es muy sano que encima de ellas, pues, haya un órgano que direccione realmente el tema de los recursos y sea por el lado del financiamiento, o sea, la parte financiera. Sí, básicamente. Como lo hablábamos, ¿no? Una sí, superintendencia financiera. Superintendencia financiera, del flujo exacto, de estoy de recursos. acuerdo. Muy interesante. Bien, le voy a anticipar a Paula, así como hice con Pablo, el bloque que viene con ella, porque vamos a hacer foco sobre Bucaramanga, sobre cómo está, cuáles son los desafíos que tendría la red de prestación de servicios en Bucaramanga, pero no solamente ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, es decir, qué cosas a favor tiene esa red de prestación en Bucaramanga y en Santander. Claro Entonces, que sí. ese es el bloque que sigue con Paula. Quedé con el impulso. Sí, quedó con el impulso. Pero vamos a retomar con Pablo, como lo he advertido, para hablar de la UPC. Ese mecanismo para definir un valor per cápita por persona, enferma o no enferma, que mantiene como de forma estática el valor y que va creciendo mediante un mecanismo de fórmula. ¿Qué opinas tú respecto de la queja o la demanda que tienen las aseguradoras sobre el valor de la UPC? Bueno, básicamente, o el tema que se ha venido tocando es que las aseguradoras actualmente tienen un gasto mucho mayor respecto a la UPC que se les cancela. Hablamos en algunas aseguradoras que tienen un gasto del 107%, 102%, ¿sí? Eso pues a cierta traducción a palabras sencillas es, si a mí me pagan 100 pesos, yo me estoy gastando 107 pesos en la atención, ¿sí? Esto no es
mentira o no es duda para nadie que esto debe funcionar como una empresa, y esto es una empresa. Yo no puedo gastar más de lo que me pagan o no puedo gastar más de lo que me cuesta a mí prestar el servicio. Si bien eso fue lo que se escaló y se dijo como, venga, acá tenemos un inconveniente, tenemos que mirar los porqués, ¿sí? La UPC se ha venido calculando, o la UPC o la unidad de pago por capitación se calculaba y se decía, bueno, las aseguradoras van a hacer un giro, unos pagos en 12 docenas para la prestación de los servicios, teniendo en cuenta que se puede presentar un evento en salud y esa UPC debe cubrir todas las atenciones que esa persona tenga. Eso desde el punto de vista del administrador de los recursos, dice, bueno, lo bueno es que pues, podamos intervenir tempranamente y no tengamos que hacer tratamientos costosos y demás. Pero sí, el cambio generacional ha visto que la carga de la enfermedad ha aumentado totalmente. Yo creo que con los incrementos que se le han venido haciendo a la UPC estamos muy cortos todavía, a pesar de que la UPC históricamente se acaba de hacer el incremento más grande que se había visto anteriormente. Todavía estamos algo cortos en lo que es realmente el gasto en salud o la carga de la enfermedad que se está presentando actualmente en nuestra población. Sin contar los costos de tecnología, ¿no? Sí. De nueva tecnología que también empieza a generar unos costos costos adicionales que pues entrarían dentro de algo que se conocería como cartera de inversión, ¿sí? Para poder hacer diagnósticos tempranos, para poder hacer intervenciones efectivas, pero son rubros que se tienen que destinar hacia eso y es un gasto mayor al que se venía presentando anteriormente. Las nuevas tecnologías claramente son mucho más costosas, pero tenemos que apuntarle también a eso. Sí se deja ahí como en el tintero de que, bueno, tenemos que recalcular esa UPC, claro. ¿sí? No solo para decir, bueno, ya en el momento los que manejan los recursos son las aseguradoras o las EPS, sino hay que entender que ese gasto en salud que estamos generando nosotros como asegurados está un poco incrementado y se puede desbordar. Un poco en defensa, bueno, haciendo de contraparte, quienes cuestionan la labor de las EPS han planteado que ellas tenían una labor y era hacer reservas técnicas para cuando vinieran estas situaciones de transición demográfica y dos, que ellas no han hecho atención primaria en salud, no les ha interesado la atención primaria y eso ha hecho que muchos pacientes transiten hacia enfermedades de alto costo. ¿Tú qué opinas sobre eso, bueno, Pablo? Ahí hay un punto chévere. Yo trabajo en un primer nivel. Sí. Nuestro foco, nuestra principal razón de ser es precisamente eso, la atención primaria en salud. La atención primaria en salud debe ser en que yo debo intervenir tempranamente en todos esos determinantes, haciendo búsquedas activas, haciendo laboratorios, haciendo intervenciones, cambiando estilos de vida para evitar que se desarrollen enfermedades prevenibles. Nosotros desde un primer nivel, y yo creo que pasa a nivel nacional, pero puntualmente acá en el área metropolitana, nos encontramos que las personas no tienen la conciencia de la atención primaria en salud. Le trasladamos toda esa responsabilidad al prestador o al asegurador de decir, venga, haga atención primaria en salud. Pero si bien la atención primaria en salud parte desde hacer una adecuada demanda inducida, de coger el teléfono, llamar a cada usuario, decirle por favor acérquese a su centro de atención primaria, vamos a hacerle una valoración integral, la persona o el paciente es muy reacio a, si yo me siento bien, ¿por qué tengo que asistir a un control? Claro. Ahí encontramos la primera barrera y es que el usuario dice, bueno, yo no siento nada, yo no voy a ir. Entonces, comienzan el ministerio a hacer un seguimiento sobre las EPS diciendo, bueno, ¿y cuál es su gestión del riesgo sobre sus asegurados? Comienzan las EPS a decirle a los prestadores, venga, vamos a aumentar o a impactar más sobre la gestión del riesgo de los asegurados que le estoy entregando a usted y le estoy pagando por hacer eso. Pero no vemos que el asegurado muchas veces no quiere que le hagamos esa intervención del riesgo sin conceptualizar o visualizar para qué se hace a fin de cuentas eso. De acuerdo. Sí, entonces yo creo que no solo de prestador, también tenemos que impactar en la educación de las personas diciéndole, venga, existen unos cursos de vida, ¿sí? Que actualmente, dados por resolución, tenemos 6 cursos de vida que en primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, en los cuales tenemos que hacer unas actividades para prevenir el desarrollo de una enfermedad y detectar esos factores de riesgo para poderlos intervenir tempranamente. Yo creo, Pablo y Paula, que nos va a tocar hacer otro video podcast para que hablemos de determinantes sociales de la salud, porque ahí tenemos un tema muy poderoso. Y el tema también de nuestra
nuestras redes en Bucaramanga, ¿sí? O sea, también nos toca mirar qué tenemos, a dónde vamos y qué podemos mejorar. Pues hablemos de eso, a ver, ese tema, quitémosle la palabra a Pablo. Por favor. A ver, pasemos con Pablo. ¿Por qué? Porque al final, como tú lo mencionaste, la cara visible de la atención, de la prestación de los servicios son las instituciones Somos los prestadoras. prestadores. Y ahí tenemos desde laboratorios clínicos, clínicas especializadas, no especializadas. Ambulancias, muchas cosas. O sea, claro, tenemos una gran variedad de prestadores que se articulan, que se integran, que se articulan, pero ¿cómo está Bucaramanga en relación con esas redes de servicios en salud? A mí me encanta hablar en sentido general y yo soy santanderiana, orgullosamente me encuentro feliz porque todo el mundo habla en Santander de Foscal, Hospital Internacional de Colombia, Fundación Cardiovascular, y claro, son unos monstruos de clínicas, son prestadores enormes con una calidad, recurso humano, infraestructura, tecnología de punta, pero olvidamos nuestro Hospital Universitario de Santander, donde hace poco estuve, que impacta cómo ha mejorado en temas de tecnología, en su proceso de acreditación. O sea, realmente nosotros tenemos una red muy buena para el tema de prestación de servicios. De alta complejidad de estamos alta hablando, complejidad. ¿no? Bien. Ahora vamos al tema que de pronto sí tenemos que empezar a reforzar. Baja complejidad y, por ejemplo, mediana complejidad, como el Hospital Local del Norte, todo el tema de ISABU, son centros donde se requieren recursos para todo el tiempo seguir avanzando en infraestructura, recurso humano, tecnología. Todo tenemos que hacer un acercamiento porque es la puerta de entrada de nuestros pacientes, ¿sí? Y por otro lado estamos las IPS privadas pequeñas, pero que cada vez consolidamos más la importancia y la dedicación sobre modelos integrales, ¿sí? Entonces yo siempre digo, es como cuando uno es madre y tiene un hijo, pues uno le dedica el 100% de atención a su hijo, pero cuando tiene 3, tengo que dividir mi atención en 3. Lo mismo pasa con las clínicas grandes, exacto, o sea, tú sabes más que nadie. Entonces, las clínicas grandes abarcan mucho, pero no se especializan en algo específico. Las IPS privadas pequeñas estamos en tendencia a especializarnos en modelos integrales específicos y le damos la vida y el alma a que nuestros usuarios estén 100% en plenitud, con una atención integral, oportuna y de calidad. ¿Podemos decir cuál es la IPS tuya? Claro que sí, la se llama con Pablo. Med Elite Especialistas IPS, donde tenemos servicios en este momento un modelo ortopédico integral. Eso y manejamos... ¿Cuál es el modelo en el que ustedes están incursionando? Bueno, nosotros el modelo integral básicamente, como te lo comentaba, es dar toda la integralidad al paciente y hacerle un seguimiento para que su recuperación sea muy rápida. Entonces, atención inicial, manejo de consulta ortopedia, cirugía, medicamentos, estancia hospitalaria, rehabilitación, el paciente sale, mejor dicho, rehabilitado. Pero buenísimo, perfecto. Es decir, no hay que fragmentar al paciente. No fragmentamos absolutamente nada, no tenemos que hacer el paso de vaya y autorice, no, simplemente desde que entra todo en corrido, no requiere autorizaciones, entra nuestro modelo y la atención es hasta el final. Qué interesante. ¿Sí? Y eso está ocurriendo en Bucaramanga. Se están especializando las IPS privadas en segmentos especializados. De acuerdo. Entonces, allá vamos. Las IPS pequeñas privadas yo creo que jugamos un papel muy fundamental en el tema de que nos estamos especializando para dar esa integralidad también que Entonces, ¿tú crees que la red pública de baja y mediana complejidad no está al nivel que debería estar? No estamos al nivel que podemos estar realmente. Sí necesitamos que se gestione más recursos para el tema de infraestructura y sobre todo recurso humano, o sea, de verdad. Sobre todo que, como hablábamos con Pablo, si queremos hacer atención primaria en salud, eso requiere un despliegue diferente a solo tener un consultorio y esperar a que llegue el paciente. Mira, hay que salir a buscarlo. Cosa, sí. Te voy a decir una cosa que me tiene frustrada y es que como manejamos todo el tema ortopedia, a mí se me hace increíble que Hospital de Río Negro no tenga un radiógrafo y tenga que mandar a un paciente en remisión a Bucaramanga por una radiografía. Rayos X. Para un estudio diagnóstico. Es imposible que en este momento en los municipios no contemos con las cosas básicas para poder hacer un diagnóstico y poder elevar, o sea, el hecho de que entre a un hospital, por ejemplo, Foscal, HIC, Hospital Universitario, una baja complejidad está teniendo ocupación de un paciente que probablemente sí requiere un ingreso y eso hace que las ocupaciones sean tan altas. Entonces debemos empezar a trabajar en el recurso de las atenciones primarias en la baja complejidad. ¿Sabes que me hiciste acordar un estudio que hicimos en el 2022 con el Ministerio de Salud, en el que hacíamos un análisis de redes primarias y redes complementarias? Eso es un tema más geográfico, ¿cierto? ¿Dónde ubica uno capacidades y qué tipo de capacidades mínimas debe tener para poder ofrecer unos portafolios?
Entonces es un acuerdo como de país y es un acuerdo de departamento, de región, decir, bueno, en Río Negro, ¿qué capacidades mínimas debo tener, lo que acabas de decir, para ofertar un portafolio A o B? ¿Sí? Sabiendo que allí no voy a poder hacer ciertas cosas de mediana o alta complejidad, pero por lo menos las mínimas de los portafolios, definamos los portafolios y establezcamos qué capacidades se necesitan allí para cumplir esos portafolios. Suena tan lógico, pero Colombia no lo ha materializado. Y yo creo que ahí se necesitan gobiernos un poco con la voluntad política. Creo que no se necesita una inversión tan grande, comprar un equipo de rayos X, imagínate, y poner en condiciones para hacerlo. No es complejo, pero también tenemos que pensar en un asunto que no hablé con Pablo al principio, es talento humano en salud. Es un déficit. Sí, la reforma se mete con algún tema de talento humano, porque una reforma a la salud sin pensar en la formación de talento humano se puede quedar coja. ¿Qué opinas, Pues, Pablo? de forma jocosa eso lo he tocado incluso con los pacientes, ¿no? Sí. Muchos pacientes tienden a decir, sí, es que necesitamos la reforma porque vamos a tener atención en los municipios más aledaños. Bueno, bien. Vamos a tener inversión en infraestructura. Muy bien. Yo puedo hacer una inversión en infraestructura. En equipos. Puedo hacer una inversión en tecnologías. Pero ¿y quién me va a atender esos edificios bonitos con los equipos de última tecnología? Nosotros actualmente contamos con un déficit de profesionales en el sector de la salud. ¿Sí? A medida que ha crecido la especialización de ciertos profesionales, pues hemos ido dejando también la medicina general, la enfermería, que son muy importantes en la atención primaria, de lado. ¿Sí? Hoy en día queremos como, yo me quiero especializar rápidamente para irme a hacer mi ortopedia, para irme a hacer mi cirugía plástica, sí. Pero pocos piensan en medicina familiar, ¿no? Cuando dice, vemos soy médico familiar. Cuando vemos esos se van a concentrar en las ciudades principales. Sí. Pero ¿y cómo vamos a resolver los problemas de esas zonas aledañas o de esas zonas retiradas del país? ¿Sí? O incluso en el área de Santander, Albania, claro. Un municipio supremamente lejano, que uno dice, bueno, y mucha gente ni siquiera sabe que existe, y allá el centro de salud y las condiciones para el profesional de la salud. Hoy en día, el profesional de la salud que ponemos allá normalmente es el que mandamos de servicio social obligatorio. Sí. Y va un tiempo y a veces no sale, a veces pide, venga, me voy a ir del servicio social obligatorio. Pensé que Pablo iba a hablar de Guadalupe, de algún municipio de esos. Más lejanos, que sean un poco más lejanos. Y ahorita nos cuenta Paula porque entonces, mencionó Guadalupe. Tocan un tema importante en la reforma que dice, bueno, ¿y si traemos profesionales de afuera? Es algo que se ha debatido, que ha estado como en el centro del foco y problemas, porque uno dice, bueno, si yo traigo profesionales de la salud, si importo talento humano, ¿qué va a pasar con el talento humano propio de nuestro país? Sí, si algunos médicos y algunas enfermeras se ven con el problema de que, venga, no logro conseguir trabajo, a pesar de que suena increíble, no logro conseguir trabajo o al menos con las condiciones dignas, le toca hacer 2, 3 trabajos para poder tener un salario acorde. Si yo traigo más profesionales de la salud a cumplir ciertas funciones, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener una oferta mucho mayor de profesionales de la salud, con una demanda que va a comenzar a disminuir, los costos van a bajar. Claro. Eso no se va a prestar entonces para decir, bueno, yo le formalizo su trabajo, pero se lo voy a formalizar sobre este valor, a denigrar nuevamente los salarios, a denigrar nuevamente las funciones. A no darle dignidad a los profesionales. Pero sí necesitamos, obviamente, aumentar nuestro talento humano, pero debe ser acorde a todas esas cosas que tenemos que invertir. Mira, Paula, que vamos dejando más temas, ¿no? Ya hay determinantes, talento humano en salud, y le voy a dejar uno último a Paula, porque quiero preguntarle por algo que también es tendencia y que creo que Santander ha venido haciendo un poco de forma tímida, pero está incursionando, turismo en salud. Total. Yo quiero preguntarte, Paula, no lo habíamos conversado, pero ¿cómo ves ese fenómeno, ese tema de extranjeros que ven una calidad en la prestación de servicios, sobre todo en Santander, que vienen de otros países? ¿Crees que podría ser una buena oportunidad de negocio o no? Es una excelente oportunidad de negocio, además porque contamos en este momento con, no es el volumen que se requiere, pero son excelentes subespecialistas, vienen a buscarnos muchísimo por el tema de la capacidad de resolución que tienen nuestros especialistas y sobre todo también el tema donde se prestan las atenciones, ¿sí? Son redes pues muy completas, pienso que es una oportunidad excelente
excelente para que Santander pueda abrir las puertas en altas complejidades y pues de verdad que es muy bueno tocar este tema también. Ese nos quedaría pendiente, ¿no? Para la próxima Claro sesión. que sí. Siempre y cuando acepten una siguiente invitación. Claro que sí. Se han dado cuenta que lo único que No, queremos chévere. es generar un espacio de debate, de Chévere. reflexión. Yo sé que va a haber muchas personas que en algún momento van a tener interacción con esto que estamos haciendo, que no es otra cosa sino decirle a la ciudad que los grandes temas de ciudad o los grandes asuntos de ciudad vale la pena discutirlos, conversarlos, que tenemos puntos de vista a veces divergentes, pero que en medio de esa divergencia tenemos que hacer un acuerdo social. Y yo he planteado dos tesis finales para ir cerrando este capítulo. La primera es que la reforma a la salud debe cruzar por garantizar un esquema de supervisión al sistema en la parte de flujo financiero. La superintendencia financiera sería clave para garantizar esos flujos adecuados de recursos que van a dignificar al talento humano, que van a mejorar la condición de las IPS. Pero la otra gran reforma debería sustentarse en los datos del sistema, en los datos en salud. ¿Sí? Cuando no conocemos la operación ni los datos del sistema, podemos caer en especulaciones, ¿no? ¿Cuánto es la cartera que tienen hoy? ¿Cuánto es la cartera de las EPS? ¿Cuánto se le deuda al talento humano? ¿Cuánto? Y empezamos en esa hecatombe de cifras. Creo que tenemos un reto en gestionar sistemas de información que nos permita tener los datos del sistema, pero también tener los datos de la historia clínica electrónica. Si tenemos historia clínica electrónica, podemos racionalizar servicios, podemos optimizar atención de pacientes, podemos ofrecer integralidad, podemos integrar la información. Ese es otro tema también, la teleexperticia, todo el tema que claro, viene no entramos en la historia. Claro, la interoperabilidad de la historia clínica y la historia clínica electrónica son claves, entonces nos quedaría un tema extra, además de determinantes, talento humano, salud digital y turismo en salud, único de la información de la calidad. Nos va a dar como para no sé cuántos videopodcasts. Entonces, igual hoy tenemos que cerrar ya. Hemos cumplido el tiempo y quiero agradecerles a los dos por haberme acompañado en esta gesta que parece titánica, ¿no? Cuando dicen que hay alguien que está intentando en el sector público hacer cosas de gobierno, a veces piensan que solamente se puede hacer en la calle repartiendo volantes, está bien, pero también tenemos una responsabilidad con la ciudadanía de mostrar que hay grandes discusiones que hay que dar y estas son unas de esas discusiones que vale la pena dar. Y que requerimos líderes así como tú en nuestro sector en salud. Pienso que somos el único gremio que poco se queja y el que más sufre directamente. Es que no nos queda del tiempo sistema. de No salir. podemos dejar a nuestros pacientes en el quirófano, no podemos dejar las urgencias sin médicos. Entonces pienso que es muy importante que tengamos un líder como tú para que abogue por todo nuestro sistema de salud. Creo que lo discutía con Pablo, le decía, representar a todas las personas en salud es imposible, porque todos tienen perspectivas diferentes. Pero sí hay unas causas que podemos ponernos de acuerdo para defender. Hay problemas identificados, hay falencias, y eso es lo que se debe identificar y trabajar sobre sus planes integrales de mejoramiento. Nuestro país es centralista, pero yo tengo una idea de que el federalismo también en sus justas proporciones es bueno. En la medida en que los territorios tienen una responsabilidad internamente de organizarse y de buscar cómo garantizan esa cohesión interna en caso de que el resto del país tenga fracturas internamente, federalmente, como departamento, como área metropolitana, como Bucaramanga, seamos fuertes para poder responder a exigencias o circunstancias externas. Entonces, creo que tenemos un reto, una responsabilidad de fortalecer estas dinámicas, fortalecer el sistema de salud, pero no solamente salud, educación, ya lo hablamos, finanzas públicas municipales, nuevas fuentes de ingresos. Así que tenemos un reto enorme. ¿Y todos impactan al final sobre la salud? Sí, porque al final la perspectiva de los determinantes sociales de la salud es eso, ¿sí? Si nos centramos solo en la prestación y en los aseguradores, hacemos algo, pero ¿y el resto de temas, si no se tocan? Terrible. Pues bueno, Paula, muchas gracias. Pablo, un placer estar con ustedes. A quienes nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Nosotros pues no somos presentadores de televisión, ¿cierto, Paula? Ni Pablo, pero hacemos un esfuerzo por tratar de llegar a ustedes con contenido de valor y por permitirnos acercarnos a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.